Y bueno, desde ahora le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro espacio de salud y bienestar que presenta la Clínica Clever Salud Rancagua. Hoy, en esta edición, nos acompaña la doctora María Cecilia Thompson. Ella es médico general adulto de esta prestigiosa Clínica Clever Salud, para conversar la importancia que se le debería dar a hacerse un chequeo médico de manera regular. Durante este diálogo, durante esta entrevista, vamos a abordar lo relevante que es para cada paciente ir al médico, aun cuando esté, este no está enfermo o con ciertas molestias, normalizando estas visitas para anticiparse ante cualquier daño que se pueda tener a futuro. Junto con la doctora María Cecilia Thompson, tendremos detalles de los aspectos que debe tener un paciente al tomar la decisión de estas visitas y cómo los profesionales de la Clínica Clever Salud pueden ayudarnos en todo momento. Agreguemos que la doctora María Cecilia Thompson, nuestra invitada, reiteramos, médico general adulto, se dedica a tratar los problemas y síntomas generales que posean sus pacientes o simplemente resolver ciertas dudas. Su objetivo como profesional es ayudar a quienes sientan un malestar físico o crean necesario chequearse ante algunos aspectos que quieran resolver gracias a la mirada o a la mirada de un profesional. Su enfoque principal se basa en una atención centrada en el paciente, apoyándose con herramientas que le ayuden a realizar un estudio oportuno, definir la mejor estrategia para dar un diagnóstico certero ante la duda o malestar que exista. Desde ahora saludamos en este programa a la doctora María Cecilia Thompson. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gusto de estar en este programa. Muy amable, doctora. Sí, usted me va a preguntar. Sí, pues doctora, le decía que le agradecemos por estos minutos que nos proporciona para dialogar de este importante tema como es la prevención. Exacto. Y la tranquilidad, la importancia del chequeo médico regular. Doctora, para empezar, ¿qué tan importante es tener un chequeo médico regular y qué beneficios puede tener a largo plazo? Bueno, hay que recordar que uno, desde que nace una guaguita, un niño, hay un programa y una costumbre que se llama control sano, ¿cierto? Claro. Entonces el niño se va llevando una vez al mes cuando es chiquitito, después cada 6 meses, y se va viendo todos sus parámetros, cómo crece, cómo se alimenta, cómo está su desarrollo mental, motor. Bueno, en el adulto no tiene por qué dejarse de hacer. La idea es que como que creció y ya nunca más necesita. Yo creo que los adultos también necesitan cada cierto tiempo chequearse. Ahora, esto va en concordancia también con la edad, ¿no es cierto? Porque las cosas que van apareciendo físicamente y mentalmente van variando de acuerdo a la edad y de acuerdo a la actividad de cada persona. Ahora, el sistema de salud chileno en ese sentido es súper bueno porque los CESFAM tienen los programas para atender cualquier patología, para atender adultos. Entonces nosotros a nivel de clínica también tenemos el mismo funcionamiento, ¿me entiendes? Así que creo que el sentirse sano, el sentirse bien, el sentirse feliz, no significa que no pueda yo ir a pedir un consejo, ¿no es cierto?, de repente a un médico. Esa es la idea de la medicina general. Claro, y es bien importante lo que usted dice, doctora, respecto de en la etapa adulta, acudir al médico de forma periódica ofrece estos beneficios fundamentales respaldados por la medicina preventiva. Exactamente. Entonces uno va viendo que también hasta empiezan a haber estos programas de vacunación, por ejemplo, al entrar el invierno. Y muchas veces hay gente que queda fuera del plan de vacunación
ministerial, entonces, bueno, esas personas deberían acudir al médico de la clínica para que les dé la orden, para que evalúe si están en condiciones o si tienen algún problema, aconsejarlos respecto a si les conviene vacunarse o no. Entonces eso yo creo que es lo básico que hacemos. Sin ir más lejos, hace poco llega un señor y me dice que va a que yo lo envíe al oftalmólogo. Entonces es algo que me quedó dando vueltas respecto a este tema, porque él podría haber ido directo al oftalmólogo, ¿no es cierto? Claro. Pero es como una buena educación en ese sentido, que diga, bueno, primero voy al que me evalúe completo y me diga, ya, vaya al oftalmólogo, vaya al urólogo, vaya al broncopulmonar. Hay gran parte de las patologías, cuando la persona está enferma, que el médico general puede tratar y también puede controlar. Sin embargo, hay otras que son de resorte del especialista y ahí uno le guía respecto a dónde le conviene acudir. Claro, y en ese sentido, doctora, la visita, tal como usted dice, de su paciente que fue a preguntar, Claro. a saber más información, el especialista, el médico, va a revisar su historial médico, efectivamente, y de esa forma va a evaluar su estado de salud actual y obviamente va a programar las pruebas de detección necesarias. Claro, porque la verdad es que nosotros sabemos que hay ciertas patologías que van haciéndose más frecuentes de acuerdo a la edad de las personas. Claro. Entonces es así como vamos sugiriendo. Ahora, hay un área también que es muy importante, en mi opinión, y es el área de la salud mental. Las personas hoy en día de repente se sienten mal, no saben por qué. Esto ya no entra dentro de lo de rutina, pero igual hay que tenerlo en mente. Y es simplemente por el estrés, es por el cansancio, ¿no es cierto? Es por esto de tener que cumplir en varias partes a la vez. Entonces tampoco pueden partir directamente al psiquiatra, que sería el que los trataría al fin y al cabo. El ideal, yo creo que el médico general es el ideal para aconsejar y para escuchar los problemas que tienen los pacientes. Entonces, claro, si una persona, supongamos de 30 años, se siente regio, estupendo, bueno, va a decir, hace tiempo que no me chequeo, bueno, vaya, qué bueno, yo creo que eso es ser responsable con uno mismo. Ahora, después ya a los 40, si está en control más o menos frecuente, el mismo médico le va a decir, cuando usted tenga 40, venga a chequearse tal cosa. Tiene que ver cómo está en el caso de las mujeres la parte ginecológica, en el caso de los varones la próstata, en fin, hay tantas cosas que habría que ir evaluando a lo largo de la historia. Y como usted dijo al comienzo, cuando uno tiene una historia de un paciente, uno le cuesta menos saber cómo ha evolucionado respecto a cómo es su salud. Claro, efectivamente. Estamos conversando con la doctora María Cecilia Thompson, médico general adulto de la clínica Clever Salud. Doctora, considerando todas las patologías que se pueden prevenir tras una buena evaluación médica, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizarlo? Usted dijo, depende un poco de la edad, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tiene menos de 50 años y goza de buena salud debe programar un chequeo anual, pero si padece alguna enfermedad crónica, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, la persona que se le pesquisa una enfermedad crónica, el mismo médico le va a ir dando la pauta respecto a cada cuánto tiempo tiene que ir a controlarse. Hay dos maneras. Una es que usted le dice al paciente, venga cada 6 meses.
supongamos que tenemos un hipertenso. Claro. Venga cada 6 meses, tómese tales medicamentos, pero también hay que dejar en claro que cualquier cambio o cualquier molestia asociada con los medicamentos también hay que ir antes. Si le cae algo mal, si le da una molestia que no tiene que ver con la misma patología, tiene que ir porque así el médico le puede modificar las dosis o le puede modificar el medicamento. Así que yo creo que en control más frecuente que, digamos, el chequeo preventivo, tendría que ser en los pacientes que han desarrollado, supongamos, una resistencia a la insulina, que no son diabéticos, pero cada cierto tiempo hay que chequear cómo está su estado de las glicemias, cómo está su alimentación, cómo está su tratamiento. Claro. Los hipertensos, los que tengan una patología leve pulmonar, por ejemplo, que sean asmáticos, todos pueden y deben estar en control con el especialista, pero pueden acudir al médico general ante cualquier duda, ¿no es cierto? Claro, son muchos los beneficios, doctoras. Todo lo que usted nos dice es muy interesante. Algunos ejemplos de los beneficios de los chequeos regulares, doctora. Claro, usted lo ha dicho, incluyen la detención temprana de problemas de salud potencialmente mortales antes de que causen problemas. Claro, por ejemplo, el tratamiento oportuno, precoz de afecciones, el seguimiento regular de problemas de salud existentes, también usted lo mencionó, mantenerse al día con las vacunas y las pruebas de detección, son algo fundamental. Claro, exactamente. Ahora yo le cuento un poquito, soy un médico súper antiguo, llevo casi 48 años de profesión, pero siempre fui anestesiólogo. Yo trabajaba en pabellón y todavía lo hago, la verdad. Pero esto de empezar a evaluar pacientes en medicina general me ha resultado muy grato, y hay un área que no hemos tocado y es que es el adulto mayor. El adulto mayor en realidad de repente, claro, algunos están en los spam, pero otros no están en ninguna parte, y resulta que una persona ya de más de 60, 70 debería estar yendo cada 6 meses si es que está sin problema, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es un área que hay que, no solamente el joven, el nervioso, el estresado, sino que el adulto mayor que está en la casa, que de repente ayuda a su familia, pero que obviamente a veces inclusive falta hay que educar, hay mucho que hacer para educar respecto a la actividad. Educar e informar. La familia, exacto. La familia, en mi opinión, que cuida muy bien a sus adultos mayores, de repente cometen el error de relegarlos a un lugar así como de cuando eran niños. O sea, no, que no haga nada, no, cuidado, no, sentadito ahí. Tampoco es lo correcto, ¿me entiendes? Sí, y pues, también si nos vamos al otro extremo, hay adultos mayores que están a cargo de toda la familia, cocinando y limpiando para todos, y aunque llevan 2 meses tosiendo, por ejemplo. Entonces, por ahí es donde yo creo que, por lo menos a mí me gusta mucho y me gustaría llegar a harta gente, en el sentido de que la parte geriátrica es súper importante. Porque además ahora todos vivimos más tiempo. Claro, claro. ¿Cierto? Eso es muy importante lo que nos dice nuestra invitada, la doctora María Cecilia Thompson, médico general adulto de la clínica Clever Salud. Doctora, efectivamente usted lo ha señalado, que existen ciertas
pruebas y exámenes que todos los adultos deberíamos realizarnos durante un chequeo médico anual o durante una revisión médica de rutina. ¿Cuáles serían, podría hacernos una lista así en resumida de cuáles son estas pruebas y exámenes que se incluyen en este chequeo o revisión médica de rutina? Claro que sí. En primer lugar, lo más importante es lo que en medicina se llama la anamnesis, y es la conversación que el médico tiene con el paciente buscando síntomas y signos. Claro, ¿ya? claro. Entonces, eso es clave porque uno empieza preguntando respecto a cómo está su funcionamiento, cómo está comiendo, cómo está el ánimo, cómo está el tema de la orina, de evacuar, de qué siente, si siente alguna cosa después que come. En fin, es una vasta gama de cosas que uno, según la respuesta del paciente, la va recibiendo. Ahora, supongamos que yo no pesquisara nada en particular, pero de rutina conviene hacerse algunos exámenes de sangre y de orina. Por ejemplo, se hace lo que es un hemograma. El hemograma te muestra si hay anemia, si hay infecciones, si hay alteraciones de tipo de la serie de los glóbulos blancos, los linfocitos, las plaquetas, que son las de la coagulación. Se chequea una glicemia para saber cómo está el tema, si hay diabetes o no hay diabetes. Se chequea el riñón. ¿Cómo se chequea el riñón? Normalmente con la creatinina, que es un examen de sangre, y con un examen de orina en que se ve qué cosas está eliminando el riñón por la orina. Entonces, normalmente en el laboratorio existe lo que se llama un perfil bioquímico. Y ese trae como un conjunto de todas estas cosas que yo le he estado nombrando hoy en día. Claro, ahí también. Ahora, sí. ¿sí? Yo le iba a decir respecto a ver en estas pruebas, saben, el control de la presión arterial y también del colesterol. Claro. Bueno, eso va en el perfil. El colesterol sale, perfil bioquímico sale, y el otro es el perfil lipídico, que te muestra cómo está específicamente el colesterol y las distintas formas de colesterol que existen, que hay unas que deben estar un poco más altas, otras un poco más bajas, en fin, los triglicéridos. Entonces, yo creo que en buenas cuentas son unos 3, son como 4 exámenes de sangre y 1 de orina. Ahora, si uno encuentra síntomas en un paciente o en forma preventiva, supongamos sobre los 50 años, en un varón se les hace el antígeno prostático, que es el que te muestra si aparece algún tipo de alza que podría indicar un adenoma en la próstata y eventualmente un cáncer. Uno siempre debe estar a la búsqueda, ¿no es cierto? Claro. Hay patologías de tipo ya sobre los 50, como son los divertículos del colon. Entonces, también uno empieza a buscar. Yo todo esto que le estoy diciendo es cuando un paciente dice, no, si yo me siento bien. Ahora, cuando uno pesquisa alguna alteración, alguna molestia, bueno, va más específicamente a exámenes que no son tan invasivos, pero que también es bueno hacerlos, como es una ecotomografía abdominal, por ejemplo, para descartar si hay cálculos en la vesícula o si hay algún tipo de alteración a nivel del intestino o de los riñones. Claro. Y en el caso de las mujeres ya es una cosa mucho más específica, que yo creo que todas las mujeres lo tienen más o menos claro, y es ir periódicamente al ginecólogo, porque ahí lo importante es hacer el Papa Nicolau y eventualmente alguna ecotomografía también.
Doctora, aquí hay Así que, una sí, consulta de una auditora. Dice, diga. ¿cómo se puede, ya que están hablando de pruebas y exámenes, la detección precoz del cáncer de colon? Bueno, la detección precoz del cáncer de colon es, por un lado, estadística que uno más o menos sabe lo que dicen las estadísticas respecto a qué edades aparece. Pero básicamente es la sintomatología de tipo intestinal, o sea, si aparecen alteraciones en la forma de evacuar, diarrea, sangre, de repente mucosidades, y en ese caso uno hace dos cosas, una es examen de deposiciones y la otra ya es una cosa un poquito más invasiva, que es la colonoscopia, pero es la única manera en realidad de estar seguro, ¿eh? La ecotomografía no te va a dar. Ahora, hay divertículos que son eh, normales o benignos, pero de repente hay uno que está tumoral entonces es ahí donde el cáncer de colon básicamente yo creo que uno tiene que estar consciente de cómo es su tránsito intestinal habitual y si hay algún cambio de repente. Claro. Empieza a cambiar la frecuencia, las características o aparecer alguna cosa que antes uno no tenía. No, por el lado del dolor prácticamente no hay. No es una cosa que el dolor sea una muestra de que hay, ¿no es cierto? Es más que nada porque ya sobre 50 uno tiene que ponerse mal pensado. Y esas son las cosas que aprendemos con los profesionales de la clínica Clever Salud. Usted lo dijo muy bien, doctora, Sí, respecto de que los pacientes, nosotros mismos, solo acudimos al médico a hacernos una revisión cuando sentimos dolor. exacto. Y hay muchas patologías que no duelen, Claro. es Y, verdad. y a propósito, Así que, sí, doctora, a propósito de los exámenes de rutina básicos que se recomienda, y usted los ha estado señalando, reiteremos que la clínica Clever Salud cuenta con excelente laboratorio y excelente centro de sí, imagenología. sí, y es una cosa muy buena que tiene la clínica, que está todo a la mano, ahí mismo. Si usted, el médico le dice hágase tal cosa, puede ir al tiro a hacerlo. Es como expedito. Entonces eso es algo que es bien importante, porque si hay que ir a pedir hora en otra parte, como que la gente de repente lo deja de lado, Para después, dice, ¿cierto? claro. Como buen Claro, chileno, dice, para después. claro, exactamente. Oiga, doctora, Así que digan, sí, en un chequeo médico anual también es buen momento para hablar sobre la salud mental y conductual. Tanto, exacto, pues, claro, exacto. tanto si sientes Mira, que necesitas ahí ayuda como si no. en eso yo creo que lo más importante es la pesquisa de depresión, porque es algo que nos está invadiendo cada día más y resulta que hay aún entre nosotros una imagen de que todas estas cosas que son mentales son sinónimos de locura, de Exacto, debilidad. exacto. No, yo creo que la gente debe ir entendiendo que el cerebro humano, por más que ha tratado de adaptarse a lo rápido y distinto que es la vida actual, porque es un cerebro hecho para tener una vida más tranquila. Entonces, cuando las cosas ya se van transformando a una velocidad vertiginosa, el cerebro funciona en base a neurotransmisores que él mismo los fabrica, dependiendo de la dieta, dependiendo del estímulo que reciba, y de repente se puede quedar corto, los gastó. Para que la gente entienda fácil, gastó todos los neurotransmisores y no ha tenido tiempo de volver a fabricar, y ahí es donde aparece la depresión. Entonces, ¿qué se hace?
se usan medicamentos que permiten al cerebro dos cosas, o producir más rápido neurotransmisores o por otro lado no degradar tan rápido los que ya se ocuparon. ¿Me explico? Sí, totalmente, doctora. Entonces, es una cuestión que debe entender la gente, que decir estoy desganado, no me quiero levantar, me da lata, no soy feliz. Mire, yo creo que lo más importante y que es lo más difícil, el ser humano cuando es feliz está sano. Cuando enferma es porque algo no está bien. Porque por más que uno vaya al médico o uno lleve una patología al médico para que se la mejore, el que debe mejorar a sí mismo es uno mismo, porque no es el otro. Cuando algo está mal, aunque el otro me dé remedio, me haga masaje, me dé consejos, el que tengo que entender qué es lo que está mal y qué es lo que tengo que corregir soy yo. Esa es la visión holística de la salud, ¿me entiende? Entonces, exacto, es algo que a mí me gusta mucho en realidad. Doctora, sí. Dígame. Yo le iba a dar a conocer algo que nos están aquí indicando un auditor sobre también lo necesario que resulta la orientación sobre el estilo de vida. Por ejemplo, un momento ideal para recibir un buen asesoramiento sobre nutrición, sobre ejercicio, actividad física y también decirle a la persona el término de los hábitos nocivos, algo que nos hace mal y que muchas veces lo dejamos de lado. Sí, es verdad, eso también. La verdad es que yo llevo poco tiempo, como le decía, enfocada en esto de la atención de consulta, pero creo que para mí lo más importante es eso, es una instancia en que yo puedo educar, en que yo puedo sugerir, en que yo puedo contestar preguntas y dudas. Y ocurre mucho porque a lo largo de mi ejercicio con la anestesia que es en pabellón, igual uno nota que cuando alguien sabe que uno es médico, siempre te están preguntando cosas. ¿A dónde puedo ir? ¿Por qué me pasa esto? Entonces se nota la falta que hay de un médico, como dice usted, de cabecera, que sea el que lo que se ha tratado de hacer en realidad en medicina familiar, pero que en otros países lo tienen muy bien establecido, que es el médico que es de este sector y conoce a todos los que viven aquí, lo que tienen y lo que hacen. A lo mejor podríamos en el futuro llegar a eso. Claro. Pero esa es la idea. Ese es el sentido también de estos espacios, doctora, de orientar a la audición. Cierto. Eso es muy relevante, todo lo que usted nos está diciendo. Y hay una consulta de una auditora. Dígame. Nos habla de esto de la insuficiencia renal que está en aumento hace bastante tiempo. Y habla de un caso particular. Dice, mi padre es paciente en hemodiálisis y le costó más de 11 meses acostumbrarse, le bajaba muchísimo, dice, la presión. Esperemos se trabaje en investigación con mayor celeridad. Y aquí habla de los casos de Japón, que recién empezarían en el año 2028 a realizar cirugías con riñones modificados. También esperemos se trabaje en la investigación, como decíamos, con mayor celeridad. Y hace la consulta si en la clínica Clever Salud Rancagua habrán nefrólogos para adultos mayores diabéticos o fisiatras para pacientes con algunas amputaciones. Ahí nos agradece Juliet. Bueno, la verdad es que yo desgraciadamente llevo poco tiempo en Clever, como le digo, en la consulta externa. Lo otro es todo enfocado en la parte quirúrgica. Ya. Pero porque hay gimnasio, hay kinesiólogos,
Yo me imagino que específicamente para amputados no lo sé, pero sé que fisiatras existen, ¿eh? Y es fácil en la página buscarlo, porque uno entra a la página cleversalud.cl y dice búsqueda por especialidad, lo pone y ahí aparece, ¿cierto? Efectivamente, sí, Y efectivamente. respecto a lo que pregunta la señora de lo que es riñón, bueno, yo creo que en el mundo, no específicamente en Chile, desgraciadamente, ¿no? Porque estamos en un momento crítico nosotros en este momento, pero la investigación respecto a órganos de repuesto, por decirlo así, se está tratando de trabajar lo más que se pueda en eso. Y en cuanto al riñón, la verdad que el riñón fue uno de los primeros órganos que se trasplantó y es una cirugía que se hace constantemente. Lo que pasa es que hay que elegir el paciente y la compatibilidad con un donante, ¿no es cierto? Y eso tampoco es tan fácil. Claro, Pero no es fácil. desgraciadamente no, claro, la clínica la puede ayudar, pero yo específicamente no tengo por decirle, tampoco le iba a decir un nombre, pero yo sé que la especialidad está. Efectivamente. Bueno, Está porque, claro. Sí, estamos conversando con la doctora María Cecilia Thompson, médico general adulto de la clínica Clever Salud Rancagua. Doctora, en esta época de mayor circulación viral, algo que estamos viviendo, y ¿Cierto? lamentablemente hay mucha preocupación por el aumento de algunos virus, ¿qué medida recomendaría usted para la prevención de enfermedades respiratorias? Sí, mira, básicamente seguir las indicaciones del MinSal respecto a vacunas, como ya dijimos, pero lo otro que hay que reconsiderar es el uso de la mascarilla. Pienso que nos aburrió tanto, a lo mejor en la época de la pandemia, que la gente la deja de lado, pero la verdad es que no tiene ninguna inconveniente y es algo que te libera, pero de cantidad de contagios. Y me refiero a no andar de mascarilla todo el día, pero en los lugares donde hay harta gente, suponte en la locomoción colectiva, en los lugares donde se juntan, los malls, volver al uso de la mascarilla yo creo que es una buena idea, y dentro de los lugares de atención de pacientes también. Eso. Doctora, Y el sí, con sabio lavado de manos cada vez que se pueda. claro, hay mucha preocupación. Yo le iba a hacer un comentario, doctora, respecto de que estamos pronto a volver a las actividades estudiantiles. Efectivamente, lo decíamos, hay mucha preocupación por el alto número de personas con virus, sobre todo la influenza A, influenza B. La autoridad está llamando a que se vacune, usted lo dijo, la importancia de las vacunas. ¿Usted qué recomendaría si su hijo en estos momentos, de una persona, de una familia, ahí está medio complicado, resfriado, agripado, mejor prevenir antes que lamentar de mandarlo al colegio? Es mejor que lo lleve al especialista y lo revise antes de que pueda provocar mayores contagios en un ambiente cerrado? Mire, en eso yo creo que hay dos áreas que observar. En primer lugar, están cuando aparece una enfermedad, sobre todo en los niños que son rápidos para enfermarse, rápidos para mejorarse, yo creo que hay mucho ahí de un problema que es más bien social. El niño se siente mal, está tosiendo, con romadizo, a veces sin fiebre, y los papás no tienen con quién dejarlo. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan al colegio. Pero el ideal, por lo menos yo como madre, como abuela, como médico, yo nunca he mandado un niño al colegio si no se siente bien. Incluso en los adultos,
uno ve que vas al trabajo y andan 3 compañeros en que están pero a la rastra de enfermos. ¿Y por qué eso? O porque van al poli y en el poli no les dan licencia, o porque existen otros problemas de tipo, como le digo, es social el problema, porque si le dan 3 días no le conviene, y más de 3 días el médico no le puede dar. Entonces hay una serie de conflictos ahí que nos llevan a que se propague la enfermedad. Yo creo que el enfermo debe estar en la casa y claro, son los días en que está contagioso, ¿no es cierto? Y que suelen en estas enfermedades respiratorias ser 2 o 3 días, a lo más una semana. Entonces, si se puede dejar el niño, tratándose del niño, de los infantes, si se puede dejar en la casa es mejor dejarlo en la casa, pero hay que observar, porque si pasa de 2 o 3 días y el niño, en lugar de ir mejorando, está igual o va empeorando, ahí hay que llevarlo al médico, ¿no es cierto? Pero lo que sí que, lo que sí que hay que tratar de evitar es la automedicación. La gente suele tener una batería de jarabitos en la casa y les empieza a dar. Entonces hay que ver realmente cuál necesita y cuál no. Y muchas veces uno cree que le da antibiótico, le da amoxicilina, se mejoró, pero el antibiótico, sin que haya infección, por ejemplo, el antibiótico no sirve para los virus. Y entonces si usted le da, lo único que va haciendo es crear resistencia entre los otros gérmenes. Entonces la automedicación tampoco es una buena idea, es mejor ir a pedir consejo. Así es, y buenos especialistas tiene la clínica Clever Salud. Doctora, se nos termina el tiempo y vamos... ya. Y usted sabe que el tiempo es valioso y es oro. y obviamente que en radio es importante. Finalmente el mensaje final que le daría a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, en relación a esto de tener una evaluación médica y obviamente hablar de la prevención, que es la clave para mantener una buena salud. Exacto. La verdad es que el mensaje que yo les daría, vengan a vernos, ahí estamos esperando. Hay hartos médicos generales dispuestos a guiar y a escuchar y a ayudar. Muy bien, doctora Eso. María Cecilia Thompson, médico general adulto de la clínica Clever Salud. Le agradecemos enormemente estos momentos, estos minutos que nos ha brindado para conversar de estos temas tan importantes. Reiteramos, la prevención y estar tranquilo, eso es importantísimo y es necesario hacerse los chequeos médicos regulares y los especialistas de la clínica Clever Salud los están esperando. Doctora, le enviamos un abrazo. Cierto. Muchas gracias, muy amable. Que esté muy bien, buen domingo. Sí, gracias, un gusto. Igualmente. Ahí estaba la doctora María Cecilia Thompson, reiteramos, una excelente médico general adulto de la clínica Clever Salud, que está ahí en la calle Cáceres 630, esperándoles. Lo dijo la doctora, ¿quiere agendar una hora? Bueno, cleversalud.cl, hay harta información, mucha información valiosa, tal como lo señalaba la doctora. Usted, si necesita alguna especialidad, por favor, entre ahí a ese portal cleversalud.cl y aparece todo el detalle. ¿Quiere consultar? 640-10-600. Ese es el call center de la clínica Clever Salud Rancagua.